Antes era adicto a escribir novelas. Ahora soy adicto a matar personas a las que odio o desprecio, o a las que simplemente me divierte matar. He matado en Lima 4 de mis peores enemigos, un crítico literario, un escritor frustrado, un director de periódico y un editor ladrón. He matado en Chile, o propiciado su muerte, a 2 ejecutivos de televisión, un animador mediocre, un escritor de novelas cursilonas, un jovencito millonario y esperpéntico que se creía glamoroso, un matón a sueldo, un magnate coleccionista de arte y a la mujer que más he amado, Alma Rossi, la perra cabrona adorable de Alma Rossi. Ahora estoy en Buenos Aires y no sé si la policía me busca. No lo sé, es poco probable y mucho no me importa. Después de ver morir atropellado como un perro a Mario Santa Cruz y después de dispararle en el pecho a Alma Rossi, mi vida ya no vale nada, vale menos que nada. Mi vida era Alma Rossi. Muerta ella, también he muerto yo. La única manera de no sentirme completamente muerto es seguir matando, ya no porque crea que vaya a morirme pronto como cuando comencé matando en Lima, sino por pura adicción, por puro placer, porque exterminar bichos humanos puede ser una fuente de inmenso regocijo. Buenos Aires siempre me ha parecido una ciudad bella y mórbida, fascinante y decadente, melancólica y extrañamente mía. No sabría explicar por qué, pero habiendo nacido y crecido en Lima, y habiendo vivido en otras ciudades, nunca he encontrado un lugar donde me sienta más a gusto que en Buenos Aires, siempre pensando que fue un error de mis padres o del destino que no naciera en Buenos Aires. Digamos que es la ciudad que sin duda he elegido para vivir lo que me quede por vivir, en libertad o en la cárcel. Digamos también que es una ciudad donde nunca, ni siquiera la primera vez en que la visité, a los 18 años, mi primer viaje fuera del Perú, me sentí un forastero, un intruso. Es una ciudad donde la gente es naturalmente amable y cálida, donde a pesar de mis modos altaneros y mis hábitos ermitaños he conseguido hacer algunos amigos a los que aprecio de veras. Una ciudad que siento mía y por eso hace ya mucho tiempo compré un departamento en el que suelo pasar 2 o 3 meses al año. De modo que aquí estamos, en Buenos Aires, en mi viejo y entrañable departamento del 3er piso de un antiguo edificio de la calle Roque Sáenz Peña, en el barrio de San Isidro, frente al club de rugby. Es un departamento de 2 cuartos y un baño que compré a un precio absurdamente barato y que luego renové por completo gracias a una arquitecta y decoradora perfectamente odiosa que, sin embargo, hizo bien su trabajo y me dejó el lugar impecable, especialmente el baño, la cocina y los vestidores. No tengo auto porque el edificio es tan viejo que carece de cochera, pero tampoco lo necesito porque todo lo que me hace falta para estar bien se encuentra a una distancia que puedo recorrer caminando, lo que además es bueno para mi salud. La farmacia, el banco, el cine, la librería, los cafés, el restaurante alemán, la peluquería, el kiosco de diarios, todo está, como mucho, a 6 o 7 calles de mi austero departamento porteño. En el barrio ya me conocen y me saludan con familiaridad. Lo que no saben es que ya no soy el escritor que solía ser, el novelista más o menos famoso que venía a pasar las primaveras. Lo que no saben es que ahora soy un asesino en serie y un asesino sin culpa y un asesino feliz, el asesino de 4 abominables sujetos de nacionalidad peruana, el asesino de 5 abyectos chilenos, el asesino de la mujer más bella que haya conocido, y el culpable de las muertes de un putito idiota y un millonario malvado, a quienes también hubiera querido matar, pero el azar me escamoteó tal placer. Nadie sospecharía que el hombre de andar pausado, que saluda a la gente del añejo barrio de San Isidro y da sus paseos vespertinos por las calles enrevesadas, laberínticas de barrio Parque Aguirre, se ha convertido en un psicópata que necesita seguir matando y ahora se pregunta con retorcido deleite, ¿a qué argentinos es de justicia que me ocupe de matar? Desde luego, si he tenido el mal gusto de matar a Alma Rossi, debería acabar conmigo mismo, suicidarme de una vez, pero la verdad es que no es tanto por amor a mí mismo como por amor a Buenos Aires que quiero vivir un tiempo más, dedicado a matar a ciertos argentinos que jamás imaginarían que haré lo que tenga que hacer para proseguir con mi carrera de asesino en serie, de rufián que siempre cae parado y parece tener 7 vidas como los gatos. Veamos, entonces, ¿quiénes son los argentinos que más odio o desprecio, o a quienes me divertiría matar? Como regla general, no quisiera matar a ningún argentino porque siento que la Argentina es un país que me ha procurado no poca felicidad y, por tanto, si fuese agradecido, debiera respetar la vida de sus ciudadanos. Hecha esta salvedad,
no se trata ya de una lección, no es que me proponga matar a un número de argentinos simplemente porque lo desee, se trata de que estoy obligado a hacerlo, condenado a hacerlo, el cuerpo me pide matar, seguir matando, y si no lo hago con otro lo haré conmigo mismo, algo en lo que no me quiero precipitar, de modo que dejo constancia de que solo me ocuparé de pensar en cuáles son los argentinos que quiero matar, y luego los mataré, para no terminar matándome yo mismo. En esto de matar, uno debe seguir siempre su primer instinto, su corazonada más arbitraria. No ha de meditarse mucho ni sopesarse razones o hacerse un ejercicio argumental de pros y contras. Tiene que salirte de los cojones, parecerte divertido, darte unas ganas del carajo, aun si no hay buenas razones para matar a tal o cual tipejo. Solo así los crímenes resultan perfectos, solo así he conseguido mantenerme invicto como criminal impune. ¿A qué argentinos odio? ¿A qué argentinos quiero matar? ¿A qué argentinos voy a liquidar esta primavera? Mucho me temo que encabeza la lista una mujer fea, malvada, traidora e intelectualmente vanidosa llamada Lola Repetto. Es la dueña de una librería en el centro de Buenos Aires, en la esquina de Callao y Santa Fe, la librería Esplendor. La conocí porque hace años me invitaron a dar una charla en esa librería y luego firmé ejemplares de mis novelas. Me sorprendió la audacia con la que intentó seducirme, siendo objetivamente una mujer fea. Más aún me sorprendió que consiguiera, por razones de piedad o compasión o buena educación, que terminase bajándome la bragueta y ella mamándomela alguna vez, aunque con escasa pericia. Luego, para mi desgracia, se enamoró de mí, al punto que se hizo un tatuaje en la espalda con mi nombre y no dejó de acosarme con correos y llamadas. Pero como desde cierto momento la ignoré sistemáticamente, y le hice sentir el frío de mi indiferencia, y me negué a aceptar sus invitaciones para volver a su casa o su librería para dar una charla o presentar un libro o firmar ejemplares, entonces pasó a odiarme con ferocidad. Ordenó que retirasen todas mis novelas de los anaqueles de Esplendor, ordenó que las destruyesen, ordenó a una asistenta que me escribiera diciéndome que procederían a destruir mis libros porque nadie quería comprarlos, me humilló de esa manera. Nunca más la vi, pero no consigo olvidar la abrumadora vergüenza que me asaltó cuando leí el mensaje de su asistenta diciéndome que, debido a que nadie compraba mis libros, procederían a destruirlos, quemándolos en los arrabales de la ciudad junto con otros libros confinados al olvido y la miseria. Perra vengativa, bien que exhibías mis novelas en las vitrinas de tu librería Esplendor cuando aún respondía con mínima cortesía a tus alamerías y arrumacos y cuando dejaba que me la mamaras, dicho sea de paso, fueron las peores mamadas que me han dado. De modo que solo por eso, por ser una mamona tan bruta y por haber destruido mis libros cuando comprendiste mi absoluto desinterés por ser tu amigo o tu amante, te buscaré ahora en tu librería Esplendor y te procuraré una muerte espléndida y luego me haré sobre tu cadáver. También ha de morir el truculento y famoso periodista de televisión Carlos Cacho Lagrán. No es mi amigo, nunca lo fue, tampoco se sabe públicamente que sea mi enemigo, pero siento un odio visceral por ese enano calvo de nariz puntiaguda, un odio lo bastante duradero como para ir a matarlo por la cabronada que me hizo cierta vez, hace ya años, en televisión. Probablemente Lagrán piensa que lo he olvidado, probablemente él ha olvidado lo que me hizo, pero yo jamás olvidaré ni perdonaré la doble afrenta con la que me humilló. Me invitó a su programa. Yo estaba en Buenos Aires promocionando mis libros. Mis editores locales me advirtieron que su programa era amarillo, peligroso, sensacionalista, me dijeron que no parecía una buena idea que fuese. Al mismo tiempo, ya se sabe cómo son de retorcidos los editores, me dijeron que el programa lo veía todo el mundo, ellos también, y que si corría el riesgo de someterme a una entrevista con Lagrán, sin duda las ventas de mis libros se dispararían. O sea, me recomendaron que no fuese, pero me pidieron que fuese. Y como no quería quedar como un pusilánime o un cobarde, fui imprudente, hice lo que no debía hacer, acudí a los estudios de Canal 9 en Palermo, me dejé maquillar y salí en directo a las 10 de la noche en El Mundo de Cacho, así de esperpéntico era el nombre del programa. Yo pensé ingenuamente que Lagrán habría leído algunos de mis libros y me hablaría sobre ellos o de política o de sexo o de trivialidades y zarandajas inofensivas. Pensé que, como él tiene fama de mujeriego y yo también, y como él tiene fama de misógino y mis novelas me habían dado esa fama también, la de un depredador de mujeres que solo ve en ellas orificios a horadar, me hablaría sobre esos asuntos, de mujeres, de que las mujeres son tontas o sucias o las
Dos cosas, o de que una mujer sin un hombre que se la monte es infeliz y no vale nada, cosas que suele decir la bestia de la Grande en sus programas de radio y televisión, que irónicamente gozan de gran audiencia entre el público femenino, especialmente entre las mujeres mayores de 40 años, divorciadas o viudas o solitarias por la razón que fuese. Pero la Grande, astuto y venenoso como una tarántula, me tendió una emboscada. Me saludó con excesiva cortesía, me aduló de un modo tan embarazoso que delataba que no había leído una línea de mis novelas y, de pronto, cuando yo pensaba que sería una entrevista sosa y boba más, hizo honor a su fama de pirata y me preguntó: ¿es verdad que tuviste sexo con Anita Kazan la noche antes de su suicidio? ¿La concha de su hermana? ¿Cómo carajo podía este enano perverso haberse enterado de eso? La noticia del suicidio de Anita Kazan había sido un gran escándalo años atrás, porque Anita era presentadora de televisión y era muy guapa y querida, y porque una tarde, enloquecida de tanto aspirar cocaína, al parecer vio criaturas horrendas que venían a matarla y saltó desde un balcón dando alaridos y se mató, se partió la cabeza. Pero nunca nadie había sabido que la noche anterior Anita estuvo conmigo en mi departamento de San Isidro. Nunca nadie había dicho o publicado una palabra al respecto. Era un secreto que solo yo guardaba. Porque en realidad Anita Kazan era mi amiga y ocurrió que el día anterior a su suicidio habíamos pactado que me hiciera una entrevista en un restaurante del Bajo de San Isidro con vista al río, y en efecto grabamos la entrevista. Cuando la entrevista terminó, ella despachó al equipo técnico y la traje conmigo a mi departamento y terminamos follando y metiéndonos la coca que ella llevaba en el bolso. Follamos 2 veces, ambas con ella sentada ahorcajada sobre mí, y en ambas nos demoramos en venirnos, tal vez por la coca que nos había endurecido, y sentí que Anita Kazan estaba loca y era una diva caprichosa y se movía deliciosamente sobre mí, y su coca era sin duda la mejor que había probado en Buenos Aires. Cuando se le terminó la coca, se fue. No insinuó que quería que la acompañase, dijo que tenía que reunirse con no sé quién, era ya tarde, una hora incierta de la madrugada, y se fue, y yo creí ver en su mirada desorbitada que sin duda se iba a conseguir más coca, que de ninguna manera se iba a dormir. Al día siguiente desperté aturdido por un dolor de cabeza, entré por internet a Clarín y La Nación y leí en sus portadas: murió Anita Kazan. La noticia decía que Anita había saltado desde un balcón, que la autopsia había revelado que estaba llena de cocaína, en fin, todo muy triste. Quedé muy afectado y no fui a su velorio ni a sus funerales y nunca pude olvidarla. Y entonces de pronto, en televisión en vivo, el enano de Cacho la Grande me había apuñalado con ese recuerdo exacto y lacerante: ¿es verdad que tuviste sexo con Anita Kazan la noche antes de su suicidio? Quedé perplejo, demudado. No supe qué responder. La incomodidad de mi silencio resultó delatora. Aunque luego me repuse y respondí que no era verdad, que nunca había sido amante de Anita Kazan, nadie me creyó, y de hacérmelo saber se ocupó el hijo de puta de la Grande, que soltó una risotada y me dijo: deja de joder, peruano, todo el mundo sabe que vos le diste la coca a Anita, todo el mundo sabe que vos y Anita estuvieron en tu departamento fornicando como 2 conejos en celo. Me pareció alucinante que Cacho la Grande tuviese la desfachatez de hablar así de una mujer muerta, fornicando como 2 conejos en celo. Pero más me indignó que me acusara de haberle dado cocaína, cuando fue ella la que me rompió la nariz, y no me quejo. Lo que usted dice es una infamia, y por respeto a la memoria de Anita Kazan no se lo voy a permitir, dije, y me quité el micrófono, me puse de pie y me retiré bruscamente del estudio, mientras la Grande, maestro en el arte del desplante y el escándalo, gritaba como si no le importara mi gesto: anda a cagar, peruano del orto. ¿Qué pensás vos? ¿Que como sos escritor te voy a besar el culo? Anda a cagar, nene, acá somos periodistas independientes y no le besamos el culo a nadie, y menos a un escritor de cuarta como vos. Anita Kazan se mató por tu culpa, boludo, cagón, buchón. Anita Kazan se mató porque vos la taponeaste de coca, recagón. Por supuesto, yo escuché todo eso mientras procuraba saltar los cables y esquivar a los técnicos y camarógrafos que intentaban detenerme y disuadirme de que me retirase de ese modo intempestivo, pero eso no fue lo más grave fue que toda la Argentina vio y escuchó al enano de Cacho la Grande gritando al aire esas infamias en televisión, culpándome de la muerte de Anita Kazan. Lo peor es que, tantos años después, han pasado 12 años exactamente desde aquel bochornoso episodio, la Grande sigue triunfando en Canal 9, a las 10 de la noche, con su truculento programa El Mundo de Cacho. Lo siento por vos, Cacho,
pero esta vez quien será editado y a pedacitos serás vos, y yo seré tu editor, y editaré tu cuerpo, empezando por tus extremidades, y te haré sufrir lo que mereces sufrir, hijo de mil putas. Debo matar en Buenos Aires a Agustín Burdizo, aunque reconozco que no tengo buenas razones para hacerlo, salvo la envidia y el rencor. Envidio la fortuna que heredó cuando sus padres se suicidaron en un centro de esquí en Suiza, envidio el apartamento afrancesado que posee sobre la avenida Libertador, con toda seguridad uno de los más lujosos de Buenos Aires, envidio el éxito que ha alcanzado con su restaurante La Gloria, envidio la buena suerte que tiene con las mujeres. Todas las mujeres más lindas de Buenos Aires van a cenar y a beber al restaurante de Burdizo. Solo por eso quiero ya matarlo, porque su vida es espléndida y glamorosa de un modo que desearía para mí, y porque nada parece costarle esfuerzo y es una especie de príncipe en esta ciudad decadente, un príncipe joven, apuesto, inmensamente rico, que se pasea por las mesas de su lujoso restaurante mimando a la crema y nata de la sociedad porteña. Pero además debo matarlo porque le guardo rencor, un rencor plenamente justificado por lo demás. En una ocasión me llamó y me invitó a cenar a su restaurante, pues quería agasajar a un escritor argentino amigo suyo que había ganado un premio en Londres, un escritor talentoso de apellido Fresán, y fuimos solo 6 los comensales reunidos en la mejor mesa, pero Burdizo solo estaba a ratos con nosotros, luego se ponía de pie y saltaba de mesa en mesa, tomando champán y riendo sin cesar y luciendo su irritante belleza. Luego el escritor premiado y su mujer se fueron, y poco más tarde la otra pareja se retiró, y yo me quedé solo con Burdizo. Cuando el mozo trajo la cuenta, pensé que debía de tratarse de un error, que Agustín lo reprendería, que le diría que no había nada que pagar. Sin embargo, en ese momento se levantó una vez más y dijo que debía ir al baño, y el mozo, sin vacilar, me adjudicó la cuenta a mí, y no tuve más remedio que encargarme de esa cuenta brutalmente cara, y ni siquiera tenía suficiente efectivo, aunque por suerte aceptaron mi tarjeta de crédito. Y luego, cuando ya había pagado, Burdizo tuvo la osadía de regresar a la mesa y decirme: gracias, Javier, sos un amor, qué detalle el tuyo. Pues sí que fue un detalle, y un detalle que me costó como 6.000 pesos, o sea unos $1.500, un detalle que no he olvidado y ahora le valdrá la vida a ese millonario angurriento que huyó al baño para obligarme a pagar una cuenta que le correspondía asumir a él, menudo cabrón. También necesito matar a un hombre que en realidad ya está muerto, o es como si lo estuviera, a un infeliz que no sabe con cuánta ferocidad y con qué antigüedad lo odio. No sé cómo se llama. Nunca hemos conversado. Apenas si nos saludamos a lo lejos. Pero tengo la desdicha de que viva en el departamento que está exactamente encima del mío, o sea que este bicho solitario y desgraciado vive en el 4º piso, con vista al club de rugby, y vive solo, jubilado, y no hace nada, salvo joderme la vida con los ruidos espantosos que su estragado cuerpo emite a toda hora, ataques de tos, flatulencias escandalosas, ríos de orín, procacidades que lanzan no sé contra quién, muebles que arrastra, cajones que abre, espeluznantes y cavernosas sonoridades en busca de una flema espesa que luego escupe, ruidos con los que me tortura día y noche, días y noches de tantos años escuchándolo toser, cagar, mear, putear, escupir, tirarse pedos, caminar, golpear cosas, maldito viejo que no puede estar tranquilo sin meter ruido a cualquier hora. Ya me resigné a tolerar las miserias que exhala su cuerpo envejecido, y mal envejecido en verdad, porque no es un hombre tan mayor, tendrá 50 y tantos años, 60 como mucho, pero es un hombre jodido, derrotado, miserablemente aislado, un hombre que camina por las mismas calles que yo, a las mismas horas que yo, y que no solo tiene la costumbre de perturbarme con sus ruidos escatológicos en casa, sino que además se aparece siempre en el café donde estoy leyendo el diario, se sienta cerca de mí, me saluda con desdén y luego prende un cigarrillo y es como si lo hiciera para fastidiarme, porque sin duda ese viejo hijo de mil putas sabe que soy el vecino del piso de abajo y sabe que detesto que me tiren el humo en la cara, y él, pese a eso, aspira una densa bocanada y me lanza la humarea y entonces lo observo con profundo desprecio y él me devuelve una mirada muerta, vacía, de infinita indiferencia. Creo que no sabe cuánto lo odio, cuánta infelicidad me ha provocado con sus ruidos y sus nubes de humo, y no sabe por eso las ganas que tengo de matarlo, de matar ese pedazo de carne vieja, ajada, entumecida, ese espectro flatulento que se pasea por las calles de San Isidro y que, para mi inmensa desgracia, vive y duerme y caga y mea exactamente encima de mí. Pues ya estuvo bueno y ahora seré yo quien, sin hacer mucho ruido,
tocará a su puerta, le invitará a un vino, tragará el humo del último cigarro que fumará y luego lo matará. Estoy seguro de que absolutamente nadie notará nunca que ese viejo ha muerto, nadie notará su ausencia, salvo yo, claro está, que tanto he sufrido la cercanía de su presencia y ahora me encargaré de silenciarlo para siempre, maldito vecino del piso de arriba. Mataré a un famoso actor y marica que me estafó con gran talento. Por respeto a su talento, no debería matarlo, pues es un actor formidable y un comediante ácido, irreverente, genial, cuyas obras de teatro jamás me pierdo. Pero por respeto a mí, y al dinero que me virló, debo exterminarlo. No debió hacerme eso Nico Jarvie. Yo tenía una gran admiración por él, no me perdía una sola de sus obras de teatro, a pesar de que las exhibía en teatros bastante cagones, teatros de segunda, que olían a muerto y a meado. Pero Jarvie es un genio, aunque un genio incomprendido, y además un cocainómano y un adicto al sexo, un homosexual que todas las noches contrata muchachos para que le den por el culo, todo lo cual me parece muy bien, no tengo nada contra los putos ni contra los coqueros ni contra el comercio sexual, siempre que sea entre adultos. Pero este Ollarvide abusó de mi aprecio por él. Cierta vez yo estaba cenando en el restaurante alemán de la esquina de Libertador con Alem cuando de pronto apareció Ollarvide, calvo, tatuado, con aretes, cargando un perrito chihuahua, y para mi sorpresa me reconoció, se sentó a mi mesa sin pedirme permiso, me infligió la tortura del perrito de los cojones, pidió una fondue y vino tinto, fumó, no paró de hablar y me convenció de que debíamos hacer un documental sobre mi vida. Me dijo que me admiraba, que había leído todas mis novelas, que lo sabía todo sobre mí, que uno de sus grandes sueños creativos era llevar al teatro una obra escrita por mí, pero que en realidad lo que más ansiaba era producir, dirigir y narrar un documental acerca de mi vida, un documental en el que me entrevistaría y de paso mostraría algunos aspectos de mi vida que, según decía, le parecían bárbaros, pero a mí no tanto. Lo cierto es que salimos del restaurante y éramos ya grandes amigos y terminamos en su casa del Bajo de San Isidro aspirando coca de la buena. Juraría que el chihuahua también aspiraba a algo, y luego el marica genial de Nico Ollarvide me dijo que necesitaba $50,000 para hacer el documental, nada más, solo 50,000, y que las ganancias nos las repartiríamos mitad y mitad. Al día siguiente le llevé el dinero a su casa, seguro de que Ollarvide haría una obra de arte y de que además sería un gran negocio, pero por supuesto, huelga decirlo a estas alturas, Ollarvide jamás hizo el documental sobre mí ni sobre nadie y nunca me devolvió el dinero ni me dio explicaciones, ni tan siquiera unas endebles disculpas, simplemente me estafó, se cagó en mí, me robó los $50,000 y desapareció, y cuando iba al teatro a buscarlo, el cabrón siempre encontraba la manera de escapar por alguna salida trasera y clandestina. Nunca más lo vi. Nunca más apareció a comer fondue en el restaurante alemán, nunca más me llamó ni me dijo nada sobre los $50,000 o sobre el documental, simplemente me mintió con un formidable talento, me estafó y me mandó al carajo, que es exactamente el lugar a donde lo habré de mandar yo, con mucha pena, porque Ollarvide tiene un gran talento, pero lo que me hizo fue una putada y no será tanto por la plata, que tampoco me hundió en la miseria, sino por la jodida humillación que me hizo pasar timándome de esa manera vil, cruel, malvada como la cara que ponía su chihuahua cuando Ollarvide se reía cual vieja loca y se metía coca como un desaforado. Será, de todas las muertes argentinas, la que más pena me dará, o la única que me dará pena, pero nadie tiene derecho de robarme de esa manera, sobre todo usando de la simpatía que yo sentía por él, el puto estafador de Nico Ollarvide, el más genial de todos los putos actores argentinos, con perdón por la redundancia. Creía que Mario Santa Cruz y Alma Rossi habían muerto la última noche que pasé en Chile, antes de escapar hacia Buenos Aires. No me equivocaba respecto de Santa Cruz, la colisión entre su cuerpo ajado y ventrudo y un camión a 80 km/h lo dejó muerto y reducido a desechos. Pero Alma Rossi, a quien disparé en el pecho y a quien vi caer sobre su espalda y golpearse la cabeza y quedar inconsciente sangrando profusamente, se ha negado a morir. Según mis pesquisas, está en la clínica Las Condes, a la que llegó en helicóptero. Han pasado 2 semanas y sigue en coma. Nadie ha ido a visitarla, salvo la viuda de Santa Cruz, que sugirió que la desconectaran del respirador artificial y la dejaran morir, y algunos agentes policiales que investigan quién le disparó y si hay conexión entre el accidente que acabó con Santa Cruz y el disparo que recibió Alma Rossi en la mansión de Santa Cruz en Zapallar. Clínicamente, Alma Rossi está muerta.
cerebralmente, está muerta. Pero hay un médico de la clínica Las Condes que testarudamente, y contra la opinión de sus colegas, se niega a desconectarla del coma y dejarla morir. Ese médico, con quien he hablado por teléfono haciéndome pasar por el hermano de la paciente, cree que Alma Rossi, como ha ocurrido con otros enfermos en coma, volverá a la vida, que es solo cuestión de tiempo. Ese médico cree que Alma Rossi es una mujer demasiado bella para morir y se niega a dejarla morir. Imagino que está secreta y tortuosamente enamorado de ella y hará todo lo posible para devolverla a la vida. Lo veo hablándole, haciéndole suaves masajes en las manos, diciéndole al oído: Alma, regresa, no te vayas, eres la mujer más linda del mundo. Luego es seguro que besa su frente y reza para que Dios obre un milagro, porque ese médico es creyente, católico practicante y asiste a misa todas las mañanas a las 7, antes de ir a trabajar. Lo que le sorprende al médico, y en general al personal del hospital, es que nadie visite a Alma Rossi, a no ser por la viuda de Santa Cruz, que solo acudió una vez y no mostró señales de congoja o tristeza ante el estado de la paciente, y por la visita burocrática de los agentes policiales, que simplemente tomaron nota de algunos datos que les proporcionaron los médicos, como el lugar exacto por el cual entró la bala, su trayectoria, el daño que provocó y cómo tuvo que serle extirpada. Alma Rossi cayó en coma porque perdió demasiada sangre, pero tuvo la fortuna de que la bala no le reventase el corazón, pues entró por la parte derecha de su pecho, exactamente a la altura del pezón, y no destruyó ningún órgano vital, aunque rompió una parte del pulmón derecho y destrozó una vena pulmonar, lo que le provocó la masiva pérdida de sangre que la dejó en coma. En la escala de Glasgow, el 3 es el peor coma, el coma del que casi nadie regresa a la vida. Entre el 3, que es como estar muerto, y el 15, que es estar vivo, Alma Rossi se encuentra en 6. Es un coma severo, porque, al perder tanta sangre, su corazón y su cerebro dejaron de recibir el oxígeno necesario y sufrieron lesiones y trastornos graves. Alma Rossi no está muerta, no todavía. Mientras tanto, tengo una misión que cumplir en Buenos Aires y a ella me abocaré, a matar a mis enemigos argentinos. Alma Rossi no está muerta, o no del todo, y extrañamente parece que a nadie en el mundo le importa ya si vive o muere, solo a un médico de la clínica que no la conoce y sin embargo es el único que reza por ella y está seguro de que despertará algún día del coma y volverá a la vida. Lo que ese médico no sabe, no tendría cómo saberlo, es que si ya no muere y sale del coma y regresa a la vida y recupera sus funciones básicas, mis días estarán contados. Todos tenemos los días contados, pero los de Alma Rossi parecen más contados o descontados que los míos, y ciertamente nadie en la clínica Las Condes, salvo el médico que le dice palabras dulces al oído, se atrevería a apostar siquiera un peso a que esa mujer que llegó virtualmente muerta no terminará pronto completa y definitivamente muerta. Lo que los médicos que ya la creen muerta ignoran es que Alma Rossi es todo menos una mujer ordinaria y que su vida ha sido una sucesión de eventos trágicos en los que, sin embargo, siempre ha encontrado la manera de sobrevivir. Y lo que ninguno de esos médicos sabe, excepto el que reza por ella y le habla al oído, es que cada 2 o 3 días Alma Rossi mueve, de un modo apenas perceptible, el dedo meñique del pie izquierdo, y eso, para el médico que sin sospecharlo es el único individuo en el planeta que desea que esa mujer no muera, es una señal alentadora de que Alma Rossi está en coma pero no en el grado más profundo, y de que si bien no responde a ningún estímulo externo y está inconsciente, parece querer decirle que no todo en ella está muerto, que ese dedo meñique del pie izquierdo vive aún y que, por tanto, aunque está aparentemente muerta, no está totalmente muerta, como supuse luego de dispararle en Zapallar. Me llevo bien con los argentinos a pesar de que en Sudamérica tienen fama de pedantes, de presumidos, de mirarnos a los demás por encima del hombro, de no sentirse sudamericanos sino europeos. Y Buenos Aires, aunque les duela a muchos sudamericanos acomplejados, con fobia a todo lo argentino, o sea fobia a mí también, porque yo soy argentino por elección, es sin duda la ciudad más europea de Sudamérica y, como a las grandes ciudades europeas, le ha pasado últimamente algo que no le ha hecho perder su esplendor pero que la ha dotado de cierto riesgo y la ha convertido en una ciudad no por afrancesada menos sudamericana y tercermundista, mezcla de todas las sangres mestizas, como las demás grandes ciudades de la región. Del mismo modo que en Santiago hay miles de peruanos y bolivianos con fama de ladrones, y peruanas con fama de buenas nanas y cocineras, en Buenos Aires hay un fascinante batiburrillo de europeos y bolivianos, de australianos y paraguayos,
de canadienses y ecuatorianos, de gays adinerados y gays sin un céntimo pero igualmente refinados que han escapado de algún país centroamericano como Honduras o Nicaragua o Panamá para afincarse allí y sentirse libres, en una gran ciudad. Porque Buenos Aires, con sus días revueltos de protestas cotidianas y marchas incendiarias y energúmenos que se conjuran para interrumpir una calle sin que la policía haga nada y solo los mire con abúlica complicidad, sigue siendo la ciudad más cojonuda y fascinante de Sudamérica, y también la más primer y tercermundista, porque allí persisten las tradiciones nobles de los que tienen dineros centenarios, pero ahora deben cohabitar con las costumbres vocingleras y folclóricas de los inmigrantes. Bolivianos, peruanos, paraguayos y centroamericanos, muchos de los cuales viven hacinados en cuartos diminutos, pero no les importa porque en realidad no permanecen en esos habitáculos, allí apenas duermen 4 o 6 horas diarias, apiñados como animales, ellos sienten, y por eso eligen quedarse, que viven en Buenos Aires y que Buenos Aires es sin duda alguna una gran ciudad, una ciudad infinitamente más estimulante y melancólica y hermosa que cualquiera de las ciudades de las que han escapado. A mí no me hablen mal de los argentinos ni de la Argentina ni de los porteños siquiera, como si los salteños o los rosarinos o los cordobeses o los mendocinos fuesen genéticamente mejores que los porteños, no me jodan con ese verso pueblerino, que los argentinos, en lo que a mí respecta, son, ante todo, divertidos, raros, bizarros, pintorescos, y todos me caen bien, incluso los que me caen mal me caen bien porque me parecen personajes literarios, no sé si me explico. Les reprochan hablar mucho y darse aires de sabiondos. Pues es eso precisamente lo que me hechiza de ellos, escuchar sus chácharas, sus versos, sus embustes, sus trampas pendencieras, porque los argentinos más divertidos son siempre los más mentirosos y los más tramposos y los más canallas, esos son los que mejor me caen y de los que más fácilmente me hago amigo. Todo argentino es un entrenador de la selección de fútbol de su país, y si lo dejan, de la de España también. Todo argentino es presidente de su país, y si lo dejan, dictador de Cuba también. Todo argentino tiene el plan perfecto para que Estados Unidos salga de la crisis, y si lo dejan, para que el mundo entero salga de la crisis, o al menos Occidente, pero quizás si le hablas de África no la tiene tan clara. Todo argentino es un profeta, un visionario, un iluminado. Todo argentino sabe. Sabe todo, sabe más que nadie, sabe más que vos y que cualquier boludo del orto. Todo argentino está de vuelta. Todo argentino tiene respuesta para cualquier pregunta, incluso si no entiende la pregunta y si al responder ni él mismo entiende lo que está diciendo. Pero responde, opina, se la juega, arma el equipo, ordena el país, gobierna el mundo, gana las guerras, divide a los buenos de los malos, a los decentes de los chantas. Y habla y habla y habla y no para de hablar. Y no importa ya si lo que dice tiene sentido alguno, porque bien pronto uno advierte que todo carece de sentido y que el embrujo de la Argentina es que nada tiene sentido racionalmente y, sin embargo, todo es fascinante y hechicero y es allí donde quieres quedarte, lo que importa es que el argentino habla y no para de hablar, y tiene opiniones de todo y sobre todo, y además opiniones enfáticas, terminantes, opiniones en las que en 2 minutos pone al mundo en orden, aunque luego llega a su casa y es el caos, y la mujer lo manda al carajo y solo entonces se calla el argentino deslenguado. Pero en la calle no se calla, en los taxis, en los cafés, en las barras de los bares, en los colectivos, en ciertas esquinas del centro, el argentino habla y está siempre dispuesto a hablar, a tomar partido, a encenderse, a ponerse bilioso, agresivo, pasional, italiano, exasperado, a gritar y a discutir con nadie, porque muchos hablan sin que nadie siquiera los escuche, pero es eso lo que me fascina del argentino, que no para de hablar y tiene una opinión concluyente y arbitraria sobre todo lo divino y lo humano y nada lo hace más feliz, sea rico o pobre, macho o puto, vago o más vago, que sentarse en un lugar cualquiera de la ciudad, pedir empanadas, pizzas, vino, sangría, cerveza, pero sobre todo masas y pastas, y ponerse a hablar sobre cualquier cosa y pasarse horas hablando y sentenciando y resolviendo y deshaciendo entuertos y dándole un sentido al caos del mundo con el caos verbal que lo envuelve, a él y a todos los argentinos, en una suerte de gran torre de Babel donde todos hablan el mismo idioma y, sin embargo, nadie se entiende, nadie puede entenderse, porque cada uno se siente dueño absoluto de la razón, y entonces el argentino es por definición un hablador, un predicador, un charlatán, un mitómano,
un embustero y, ante todo, un enemigo del silencio y la conciliación, porque si bien todo argentino está dispuesto a hablar aunque nadie lo escuche, siempre prefiere discutir con otro y, si es posible, a los gritos, para luego irse a los golpes, y enseguida cada uno consigue a una pandilla de vándalos ambulantes y entre todos cortan una calle y se ensarzan en una feroz riña callejera por algún asunto, generalmente una pasión que tiene que ver con el fútbol, con la política o con el orgullo, y entonces el argentino, ya liado a golpes contra otro argentino sin recordar bien por qué, revela que posee algo que no tenemos los demás sudamericanos, una fe ciega en sus opiniones, aun si no sabe lo que va a decir y debe improvisar en el camino. Y el coraje para morir defendiendo tales opiniones en una batahola callejera o pisoteado por un caballo de la policía que luego defecará sobre su cadáver. 2 mujeres y 3 hombres son las víctimas que he elegido en Buenos Aires. En realidad son 4 hombres y una mujer, pero uno de esos hombres, el actor Nico Yarvide, es como una mujer, se siente una mujer, habla como una mujer, todo en él es femenino, exageradamente femenino, con aspavientos y sin culpas. En rigor, Ollarvide es mucho más mujer que la genitalmente dotada como tal Lola Arepeto, esa traidora que se hizo un tatuaje con mi nombre y era la más afanosa promotora de mis libros en su librería de Santa Fe y Callao, pero que, como no quise corresponder sus urgencias amatorias o las calenturas de su entrepierna, pasó a odiarme con ferocidad y destruyó todos mis libros, quiero decir, los que yo había publicado y ella exhibía en esplendor, y, no contenta con tamaña mezquindad, apenas recibía un nuevo título que yo publicaba, lo que ha ocurrido poco, porque soy un escritor haragán y tengo la impresión de que mis 3 libros son variaciones de un solo libro que no consigo ni conseguiré escribir, daba instrucciones vengativas para que sus empleados y sicarios en la librería destruyesen los ejemplares sin compasión, escamoteándolos de tal forma innoble a los lectores. En esto de matar, oficio al que me he convertido en adicto, es bueno preservar los modales, y por eso quizá debería comenzar por las mujeres, es decir por Lola Arepeto y por Ollarvide, al que si no mato pronto acabará por matarse él mismo con toda la coca loca que aspira junto a su perro chihuahua medio tieso, y luego daré curso a los 3 cabrones de mala entraña que pagarán con sus vidas las humillaciones que me infligieron. 1, el patán de la Grand, por culparme en televisión por la muerte de la cocainómana Anita Kazan. Otro, el dandy Agustín Burdizo, por obligarme a pagar una cuenta de 6.000 pesos que no me correspondía, lo que pone en evidencia que no solo soy un avaro sino que soy un avaro rencoroso. Y el último de todos, el anónimo vecino del piso de arriba, que me tiene loco con sus ruidos de madrugada y el modo grotesco y vulgar como me recuerda a menudo su existencia gris. Si he de medir mis ganas de matar, creo que son la Arepeto y el vecino flatulento aquellos a quienes deseo exterminar con más impaciencia o cuyas muertes sospecho que me procurarán un goce más acabado. Justamente por eso no comenzaré matando al vecino impertinente, sino que será el último de los que habrán de morir en Buenos Aires, antes de que, si acaso, decida pegarme un tiro o escribir mi última novela, 2 cosas no del todo incompatibles. Lo más urgente es conseguir una pistola. No será difícil. Buenos Aires no es ya más la ciudad refinada que conocieron mis abuelos, es ahora un entrevero de asaltantes pendencieros que viven a pocas calles de mi departamento de San Isidro, en esos barrios populares conocidos como villas, donde la gente se apiña a menudo para esconder a sus más estimados rufianes de poca monta. Buenos Aires es el caos, la ciudad del delito, la capital del crimen y la inseguridad, el lugar donde todo se puede conseguir burlando la ley, por lo bajo, pagando un soborno. Es el imperio de lo trocho, como llaman los argentinos, tan dados a reinventar el español, a lo no auténtico, lo falso, lo fraudulento. Buenos Aires es la ciudad perfecta para esconder a un asesino refinado como yo. Buenos Aires está llena de sicarios en moto, y no es Medellín, y de narcos armados, y no es Sinaloa, y de vendedores de drogas, Dios los bendiga, y de ladrones de corbata, generalmente los que gobiernan, y de ladrones que se meten en los bancos cavando túneles subterráneos y huyendo por las alcantarillas tras desvalijar las cajas de seguridad donde las viejas ricachonas esconden sus joyas. No será complicado conseguir una pistola con silenciador en Buenos Aires. Todos en Buenos Aires son mis cómplices. Todo en Buenos Aires tiene un precio, y es barato, en devaluados pesos argentinos. No iré al 11 ni me fatigaré recorriendo calles peligrosas. Encomendaré la tarea al buen Isidoro, el portero uruguayo del edificio donde vivo. Hombre noble, Isidoro,
Basta con decir que es uruguayo, bien se sabe que el uruguayo es la versión caballerosa y humilde del argentino. Buen tipo, correcto, educado. Amante de su esposa Beatriz, Isidoro ha sido siempre leal conmigo, se ocupa de limpiar mi departamento cuando estoy lejos, paga puntualmente las cuentas, nunca se queja de nada, siempre está listo para ayudarme y reparar algo que se ha estropeado o traerme algo que por holgazán no traigo yo mismo. Sin vacilaciones, sabiendo que cuento con su discreción, llamo a Isidoro, le sirvo una Coca-Cola en mi departamento y le pregunto si puede conseguirme una pistola con silenciador. ¿Nueva o usada? Me pregunta, sin sorprenderse y, sobre todo, sin incurrir en el desatino de preguntarme para qué la necesito. Casi mejor si es nueva, le respondo. Si no es nueva, le consigo una que esté como nueva, me promete. Y que venga con silenciador, le recuerdo. Claro, entiendo, dice él, y luego añade, mi mujer y yo ya sabemos que a usted, don Javier, no le gusta el ruido. Se ríe, apenas esboza una media sonrisa. Le pregunto cuánta plata necesita. Nada, me dice. Primero déjeme preguntar por ahí en la calle y luego le cuento, añade. Perfecto, le digo. Pero, por favor, no busque lo más barato, sino lo mejor, me permito agregar. Claro, lo mejor, siempre lo mejor para usted, don Javier, dice Isidoro, y luego bebe un sorbo de Coca-Cola y me mira a los ojos con aprecio y parece preocuparse y pregunta, ¿estamos en problemas? ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Lo miro, le sonrío y le contesto, ningún problema, querido Isidoro, todo bajo control, solo quiero tener una pistola en casa porque he recibido amenazas de muerte en el Perú y aunque acá siento que estoy más seguro, nunca se sabe, y si uno de esos angelitos viene a matarme, quiero estar preparado para darle una cordial bienvenida, usted sabe. Isidoro se ríe, muestra su dentadura estragada, su rostro ajado de fumador impenitente, sus ojos de pescado, su bigote de mariachi, y hace suya mi preocupación y me promete. En 2 o 3 días le traigo la mercadería, varias opciones para que usted elija la que más le convenga, don Javier. Isidoro es un caballero uruguayo, y siempre cumple lo que promete. En apenas 2 días me toca el timbre y me ofrece 3 armas de fuego, una pistola calibre 22, otra de 9 milímetros y un revólver calibre 38. El revólver no es una buena opción, carece de silenciador. Comparo la 22 con la de 9 milímetros y es como comparar un Forca con un Porsche. Por respeto a los que mataré, debo usar el proyectil más letal, el que más daño provocará, por supuesto, el de 9 milímetros, disparado con silenciador. Es un arma pesada, y es la más cara, aunque igual me parece una ganga 5.000 pesos o poco más de $1.000, y no siendo nueva, parece en perfecto estado. Le doy el dinero a Isidoro. Insólitamente, me pide firmar un recibo. No me queda más remedio que hacerlo. Luego me pregunta, don Javier, ¿sabe disparar? Y antes de que pueda responderle, se ofrece, porque podemos ir juntos al club de tiro de San Fernando y allí le enseño cómo operar la pistolita. Me gusta que Isidoro haya usado el diminutivo, la pistolita. Respondo, buena idea, Isidoro, vamos el fin de semana a practicar al club de tiro. Pero en el fondo estoy pensando no hace falta, querido Isidoro, vengo de matar a varios malnacidos en el Perú y a un puñado de chilenos, y le he disparado incluso al gran amor de mi vida, a Alma Rossi, de manera que estoy bien entrenado para ir el fin de semana en busca de la perra librera de Lola Arepeto. Pero no le digo nada de esto, le doy la plata más una propina de 1.000 pesos y el recibo, y me quedo con la pistola y las balas, mirando el balcón que da al club de rugby, y entonces escucho que el vecino de arriba está orinando y me pregunto si no debería cambiar de planes, tocarle el timbre y meterle 3 plomos en el colgajo para que deje de mearme en la cabeza, maldito hijo de puta. Si bien mi memoria no es de fiar, trataré de reconstruir con apego a la verdad la secuencia de hechos más o menos azarosos que, por desdicha, encadenó mi vida a la de Lola Arepeto, aunque decir que la encadenó parece excesivo, pues no estoy atado a ella ni soy su rehén, y podría no verla más, pero la certeza de que ella lleva en la espalda, cerca de la nuca, un tatuaje de tamaño no menor que dice, Javier, con letras barrocas me hace sentir parte de ella o su prisionero. Tal vez no debería matarla sino más bien obligarla a borrar ese tatuaje que me resulta indigno, humillante, pero eso ya lo intenté y ella se resistió.
Cuando me enseñó el tatuaje, una noche, ambos sentados en una banca de un pequeño parque frente a la Catedral de San Isidro comiendo helados, me asusté, me cruzó el miedo, sentí el látigo de unos escalofríos sacudiendo mi columna vertebral. Me pareció una locura que esa mujer que apenas me conocía se hubiera hecho aquel tatuaje de amor. Claro que no decía, Javier Garcés, te amo, y solo decía, Javier, pero eso lo hacía todavía más inquietante y ominoso, porque sugería que ella me llevaría consigo amándome u odiándome, pero que nunca me olvidaría. Le reproché que se hubiera hecho ese tatuaje sin consultarme. Se enfadó. Me dijo que su cuerpo era su cuerpo y que ella hacía con él lo que le daba la gana. Le dije que, sin embargo, mi nombre era mi nombre y ella no tenía derecho de hacer con él lo que le diese la gana. Se instaló entre nosotros, bajo un árbol añoso de San Isidro, algo parecido a la desconfianza o la hostilidad. Yo intuí que Lola Arepeto estaba loca y que debía alejarme de ella. Ella, que yo no la amaba o que no la amaba como ella me amaba a mí, y por eso rompió a llorar. La consolé, la abracé, y cuando lo hice ocurrió algo inesperado y devastador. Sentí que ella olía mal, que el olor de su cuello, de su pelo, de su boca, me repugnaba, y entonces me alejé levemente y procuré disimular mi disgusto, pero ella me besó, sin decir nada me besó, y yo sentí asco e incomodidad, y luego empezó a acariciarme ahí abajo y me la puso dura y me dijo que le besara el tatuaje, y a pesar de que su olor me resultaba repulsivo, mientras me manoseaba la entrepierna besé el tatuaje con mi nombre, y besar mi nombre, me citó de una manera mórbida, decadente, narcisista, y entonces le dije, para entrar en la catedral, y caminamos unos pasos y entramos en la Catedral de San Isidro, que sorprendentemente estaba abierta aunque ya era de noche, y nos sentamos en la última banca y me abrí la bragueta y Lola Arepeto, con desesperación, como si estuviera sedienta o hambrienta, llevó su respiración entrecortada y sus labios rencorosos hacia mi verganiesta y me la chupó mientras yo miraba a Cristo crucificado y le jalaba el pelo y me solazaba contemplando el tatuaje con mi nombre al tiempo que ella me la mamaba, sin duda con menos destreza que Alma Rossi pese a su esmero, y yo pensaba que, estando en la catedral, y siendo vigilados por Jesucristo y la Virgen Santísima y el Espíritu Santo, lo cristiano era no terminarle en la boca a la perra de Lola Arepeto, pero, que Dios me perdone, Lola succionó con tal fruición que, cuando llegó el momento, no le consulté siquiera y, profanando ese lugar sagrado, quiero decir la catedral, no su boca maledicente, fui un mal cristiano y un buen pecador y me vine entero en su boca y ella no pareció incomodarse o sorprenderse en modo alguno y se tragó toda la leche, con lo cual sentí que me había capturado de dos maneras pérfidas, tatuando mi nombre y tragando mi semen en la Catedral de San Isidro, y que por lo tanto, muy a mi pesar, yo siempre estaría en ella, y por eso ahora tendré que matarla. Este fin de semana la mataré sin entrenar antes en el club de tiro con el buen Isidoro. Mientras Alma Rossi parece estar muerta en una de las 220 camas de la clínica Las Condes, en la calle Lo Fontecilla, entre la avenida Las Condes y Paul Harris, en el corazón de Santiago de Chile, la viuda de Mario Santa Cruz acude a la notaría de la calle Embajador Ducinagui en compañía de su abogado, para que el señor notario proceda a abrir el testamento sellado y lacrado que dejó su finado marido. La viuda sabe bien que no muy lejos de aquella notaría agoniza la mujer que Mario Santa Cruz amó siempre secretamente, Alma Rossi, a quien culpa sin duda alguna de la muerte de su marido. El notario, un hombre visiblemente subido de peso, que irrita a la viuda porque fuma una pipa sin siquiera pedirle permiso, lee el testamento manuscrito. Es breve y no está exento de frases afectuosas para ella, la última de las varias mujeres que tuvo Mario Santa Cruz. Todo o casi todo el patrimonio del difunto pasa, como era previsible, a posesión de su viuda. Pero al final hay una sorpresa que corta el aliento del abogado, de la viuda e incluso del notario. Santa Cruz ha legado a Alma Rossi una cuenta en un banco suizo con poco más de 30 millones de euros. Es apenas el 10% de su patrimonio, pero lo suficiente para sobresaltar e irritar a su viuda, que no entiende ese gesto póstumo de generosidad con aquella mujer, que además ahora está muerta o casi muerta y que ella sin duda preferiría que estuviese muerta. Luego el notario lee lo que, con caligrafía enrevesada, ha dejado escrito Mario Santa Cruz: dejo ese dinero a Alma Rossi porque es mi hija biológica y es mi voluntad que ella lo sepa. La viuda se levanta ofuscada y, antes de salir bruscamente de la sala del notario, comenta, dirigiéndose a su marido ausente: siempre fuiste un mentiroso. Hay 3 cosas que no puedo perdonarle a Lola Arepeto.
además del tatuaje, su perra Benita, su pasión por un travesti boliviano y la muerte de su abuela. ¿Parece injusto culpar a Lola por la muerte de su abuela? No lo es. Hace años, Lola me pidió que fuera a visitarla una noche a su casa en la Liniers. Quería mostrarme lo que estaba escribiendo, una novela sobre su padre, un profesor de matemáticas que murió cuando ella tenía 14 años, o más exactamente una novela sobre cómo murió su padre y cómo eso afectó su vida. Debo decir que lo que más me atrajo siempre de Lola fue su pasión por los libros, las palabras, las historias. Tenía en su casa de la Liniers una voluminosa biblioteca, no faltaban los escritores malditos, los títulos de anagrama, y me había mostrado 2 o 3 novelas que estaba escribiendo, y sin duda se trataba de una lectora sensible y perspicaz y de una escritora de madera noble, de una buena contadora de historias. Por eso fui aquella noche a su casa, no porque quisiera cogérmela sino porque de veras me interesaba lo que Lola escribía, y de paso me halagaba que ella quisiera compartir eso conmigo. Ya estando juntos, y tras leerme lo que había escrito, recuerdos secos y conmovedores sobre la muerte de su padre, el modo frío y natural en ella para entender esa desgracia, la inmediata dependencia de la marihuana para escapar de la tragedia familiar o para recordar más vivamente a su padre, Lola me pidió caminar 2 o 3 calles para visitar a su abuela, que era española de Valencia. Era pasada la medianoche. Avanzamos por calles en penumbra, entre ladridos de perros techeros o perros que nos mostraban los colmillos tras las rejas de las casas del barrio. Recuerdo que me impresionó cuántos perros podían ladrar a la vez en unas pocas calles de la Liniers. Por fin llegamos a donde la abuela. Era una casa antigua, descuidada, muy venida menos, con las marcas del tiempo y la humedad agrietando sus paredes y enmoheciendo las esquinas. Lola timbró una y varias veces, todo estaba a oscuras. Pensé que la vieja estaría durmiendo y quizá lo estaba porque tardó bastante en aparecer. Claramente la habíamos sacado de la cama. Estaba en ropa de dormir y pantuflas. Era una anciana que se sostenía en pie a duras penas. Tenía el pelo blanco como de copos de nieve, los dientes amarillentos de una vieja fumadora y el rostro ajado, hinchado, fatigado, con la mirada ausente. Le costó trabajo, o al menos le costó algún tiempo, reconocer que esa mujer que la había despertado era Lola, su nieta, la chica que trabajaba en una librería y decía que quería ser escritora, la que se volvió marihuanera cuando su papá murió de un infarto súbito, la amante de los perros. A mí la abuela ni me miró. Casi mejor. Lola Repeto le dijo para sentarnos a conversar. La vieja no aprobó la idea. Todo en su casa estaba a oscuras y un olor rancio y Aurí nos invitaba a alejarnos, no a pasar, y era claro que ya no quería servirnos nada ni conversarnos sobre nada y que la visita le había sentado fatal. Tanto insistió Lola, que la abuela se resignó y dijo que caminaría con nosotros, que le vendría bien salir al fresco, esas fueron las palabras que empleó, me vendrá bien salir al fresco un cachito. La abuela cerró la puerta y ahora éramos 3 los que caminábamos a paso muy lento, el ritmo que marcaba la vieja, mientras los perros redoblaban sus ladridos y no era uno sino el barrio entero de perros de la Liniers el que se agitaba con nuestra presencia improbable y todos esos animales protestaban no sé si porque les disgustaba vernos pasar o porque no podían salir para mordernos o porque simplemente carecían de la libertad que veían en nosotros. Ya se sabe que los perros siempre quieren salir a pasear por la calle, especialmente si es de noche. No importa si viven en una mansión con grandes jardines, igual querrán salir de noche a merodear por el vecindario o lisquear la basura de los vecinos. No me quejé por los ladridos de tantos perros a la vez, no dije nada, solo advertí que la abuela arrastraba sus pantuflas y se apoyaba en Lola para caminar, y pensé que era una imprudencia sacarla a pasear de noche por esas calles lóbregas y preñadas de algún peligro. Poco más allá ocurrió el desafortunado incidente. Pronto se acercaron a nosotros una señora mayor que llevaba, tirado por una correa, a un perro caniche, pequeñito, blanco, peludo, uno de esos perros que llevan las modelos en sus bolsos y que cuando ladran emiten unos alaridos o unos chillidos desesperantes. La vieja y el caniche caminaban en dirección contraria a nosotros. Supuse que la vieja y la abuela se conocerían y se saludarían. Supuse mal. Cuando la abuela la vio, le dijo, subiendo la voz, indignándose, ¿cuándo me vas a devolver el salero que te presté, Lupita? La vieja aflojó la correa del caniche, lo que permitió que el perro enano lisquease mis piernas, y le respondió a la abuela, no sé de qué salero me hablas, Conchita.
La abuela se sujetó del brazo de su nieta, empezó a temblar de ira y levantó la voz: no te hagas la tonta, Lupita. No me toméis el pelo. ¿Qué pensás que soy, una vieja pedorra que no se acuerda de nada? ¿Qué te pensás, que ya me olvidé del salero que te presté un domingo cuando estabas haciendo la pizza para tus nietos y viniste a tocarme el timbre? Vos tenés mi salero y... La vieja no le permitió continuar, no se dejó arredrar, se envalentonó y alegó inocencia: no tengo ningún salero. Nunca me has prestado un salero. Estás delirando, Conchita. Me das pena. Sos tan poquita cosa que venís a hacerme una cena por un ridículo salero. La abuela dio 2 pasos, se acercó a la otra vieja y le dijo: ridícula sos vos, Lupita. Ridícula sos vos, vieja ladrona, roba saleros. ¿Qué orto tenés para quedarte con el salero que me regalaron hace más de 50 años cuando me casé con mi marido? Que en paz descanse. Te voy a denunciar a la policía, vieja chorra. Te voy a meter el salero por el orto, ya verás. Yo no sabía cómo apaciguar los ánimos y, por otra parte, encontraba divertida la escena. Lola Arepetu parecía más interesada en jugar con el caniche que en conciliar las asperezas entre las 2 señoras peleando por el salero. Tal vez por culpa de nuestra apatía o indiferencia, la abuela Conchita se sintió en minoría y pasó al ataque, dio una bofetada sorprendentemente enérgica a la vieja Lupita, le arrebató la correa del caniche y gritó: me llevó el caniche. Si lo querés de vuelta, tráeme el salero, vieja chorra. Enseguida la abuela Conchita tironeó de la correa y empezó a caminar deprisa jalando al caniche, que lloriqueaba y no entendía por qué lo alejaban de ese modo brusco de su dueña, la señora Lupita, vecina de la Iniars, sospechosa de hurtar el salero de la abuela de Lola. En ese momento, al ver que le secuestraban a su caniche adorado, Lupita confesó la verdad: no puedo devolverte el salero, Conchita. El salero se lo robó un sobrino y ahora lo usa para llevar su perico. La abuela de Lola se detuvo, volteó y preguntó, perpleja: ¿me estás diciendo que tu sobrino ha metido un perico dentro de mi salero? La señora Lupita respondió con una sonrisa burlona y a la vez algo culposa: no seas baluda, Conchita. No ha metido un loro. Ha metido perico, porque mi sobrino es adicto a la coca. La abuela de Lola se puso lívida: usa mi salero para tomar Coca-Cola. No, baluda, respondió la señora Lupita. Usa tu salero para llevar cocaína. Conchita soltó la correa del caniche, que corrió hacia su dueña. Conchita se alejó de Lola. Conchita miró la noche aciaga de la Iniars. Conchita escuchó el eco entreverado de la jauría de perros confinados del barrio. Conchita abrió los brazos y sentenció: el salero de mi boda lo usa un drogado. Fue una exclamación traspasada por el desgarro y la tristeza y la resignación, como si fuera la última humillación que le infligía la vida. Sí, es drogado mi sobrino, pero es buen chico, y a veces me invita perico y es de buena calidad, dijo Lupita. Eso ya fue demasiado para... Conchita, ¿vos te drogas también de mi salero?, preguntó, turbada por la furia y el rencor. Solo cuando viene mi sobrino y me invita, se defendió Lupita. Adicta no soy. Nunca compro perico, y mira que acá en la Iniars hay mucho peruano y boliviano que vende perico fino. Pero yo no compro nunca, Conchita. Ahora, si mi sobrino viene y saca tu salero y me pone el perico, bueno, una también es humana. Conchita miró al cielo y gritó desconsolada: Dios, mi salero, mi salero. Y luego miró a Lupita: devuélveme mi salero, vieja chorra drogadicta. En ese momento dio un paso hacia Lupita estirando el brazo como si quisiera pegarle de nuevo, pero no pudo avanzar más porque un infarto cardíaco la paralizó y la hizo caer pesadamente sobre mí. Fui yo quien la vio morir, la escuchó morir, la tuvo en brazos cuando la abuela Conchita balbuceó mi salero como últimas palabras, y luego fue sacudida por un fugaz temblor que la dejó con los ojos y la boca abiertos, como un pescado recién sacado del mar, y sin embargo fría, inmóvil, paralizada, muerta de pronto en una calle de la Iniars por culpa de un salero que la señora Lupita nunca le devolvió. Nadie había muerto nunca en mis brazos y fue una impresión que no olvidaré, no tanto por la pena sino por lo mucho que pesaba la abuela Conchita y por lo arduo y extenuante que se me hizo arrastrarla hasta su casa, consolar a Lola Arepetu, esperar a que llegaran los médicos de urgencias y luego quedarme la noche entera acompañando a Lola y velando el cadáver de su abuela.
porque no pude escapar, y me tuve que quedar durante el velorio y asistir a los funerales, y fue allí donde conocí al sobrino de Lupita, que en un momento discreto deslizó el salero en mi bolsillo y me susurró "Perico no hay". Le puse sal de cocina. Sahari, peruano. Tampoco le perdono a Lola Arepeto el disgusto que me hizo pasar una madrugada como consecuencia de dos pasiones inexplicables en ella, un travesti boliviano y su perra Benita. La perra Benita vivía en casa de Lola y era consentida, por decirlo menos. El travesti boliviano no vivía con Lola, vivía en Bolivia, en La Paz, Bolivia. Lola viajaba con frecuencia hacia La Paz porque allí vivía su hermano, esta era la excusa oficial, y porque le fascinaba todo lo boliviano, esta era la razón de peso. En uno de sus tantos viajes, siempre por tierra, a La Paz, ciudad donde solía quedarse un mes o poco menos, conoció a un travesti que llevaba el nombre artístico de Eva. Nunca entendí bien por qué Eva le pareció tan genial a Lola Arepeto. Era un travesti algo mayor, venido a menos, alcohólico, con poca fortuna para engatusar clientes en el juego sórdido del comercio amoroso, que solía pasar las noches en un bar decadente de la capital boliviana, cantando canciones de Edith Piaf. Lola me dijo que quería grabar un documental sobre este travesti. Le pregunté, ¿por qué crees que le interesaría a la gente la vida de un travesti boliviano? Me respondió sin dudarlo, porque es una genia total. Ya se sabe que en la Argentina no son mezquinos o roñosos en llamar genio a cualquiera que les parezca, digamos, simpático. A mí me han gritado genio no pocas veces en las calles de Buenos Aires: "Hey, peruano, sos un genio", y he pensando con tristeza que la genialidad, genio era Borges, se ha devaluado bastante como para que me confundan con un genio. Yo soy a duras penas un escribidor porfiado. Lo cierto es que Lola Arepeto me pidió que le prestase un dinero, $20.000 para ser exactos, a fin de comprar unas cámaras y mudarse un tiempo a La Paz y grabar el documental con el travesti Eva. Me pareció una locura, pero todo en Buenos Aires es una locura y hay que aprender a encontrar divertidas las locuras argentinas, de modo que me resigné a prestarle el dinero a Lola Arepeto, simulando entusiasmo, a condición de que no saliera mi nombre en los créditos. Tenía pavor de que el documental fuese una basofia que resultase intragable incluso para los travestis bolivianos. No soy un hombre rico, pero cuando alguien me pide dinero para alguna estupidez divertida, suelo ser lo bastante tonto para prestárselo a sabiendas de que muy probablemente no lo recuperaré. Como Lola Arepeto parecía urgida, no urgida por verme, sino por irse a La Paz para grabar los mohines cantarines del travesti Eva, me pidió que pasara por su casa en la Liniers para dejarle el dinero. Cuando me lo pidió, faltaban pocas horas para que tomase un taxi rumbo a Ezeiza. Era medianoche y mi vuelo partiría a las 6 de la mañana. Pude haberle dicho que lo dejáramos para mi regreso. Pero fui un perfecto idiota y le dije: bueno, paso por tu casa de camino al aeropuerto, estaré a eso de las 3 o 4 de la mañana tocándote el timbre. ¿Cómo conseguí tan rápidamente los $20.000? En mi departamento de Buenos Aires tenía, y todavía tengo, una caja fuerte donde suelo guardar algunos fajos de $10.000, puesto que no me parece prudente abrir ninguna cuenta bancaria después de lo que pasó con el corralito. Además, por ser extranjero y no residente, es difícil si no imposible abrir una cuenta en dólares en los bancos argentinos. De modo que, graduándome de imbécil con todos los honores, abrí la caja fuerte, saqué 2 fajos y salí más temprano, sin dormir nada, estimulado por ciertas pastillas, hacia la casa de Lola Arepeto en la Liniers. En aquel momento tal vez me sentí moralmente obligado a prestarle el dinero porque no habían pasado más de 6 meses desde la muerte de su abuela Conchita en mis brazos, y alguna culpa todavía me taladraba la cabeza. Cuando pasan esas cosas es inevitable pensar: la abuela estaría viva si Lola y yo no le hubiésemos tocado el timbre aquella noche. La abuela estaría viva si yo no hubiese tenido la desafortunada idea de visitar a Lola aquella noche. En cierto modo tengo la culpa de haber propiciado las circunstancias que, encadenadas, derivaron en la muerte de la vieja Conchita añorando su salero perdido. Lo cierto es que llegué a eso de las 3:30 de la mañana a la casa de Lola Arepeto en la Liniers. El taxista se quedó esperándome. Toqué el timbre. Lola no tardó en abrirme. ¿Estaba en ropa de dormir? No fue una visión estimulante o sobrecogedora. Parecía un fantasma y además olía mal. Me hizo pasar y me indicó que me sentara en el sofá maltrecho de la sala. No me invitó una Coca-Cola, un café, un vaso con agua, nada.
Pude entrever las letras del tatuaje con mi nombre. Todo en ella despedía un olor canino. Saqué el dinero y se lo entregué en un sobre y le dije, espero que sea un éxito. Muchas gracias. Sos un copado, me dijo. No me dijo lo que yo quería escuchar, muchas gracias. ¿Te devolveré el dinero en medio año o en un año? Tampoco se propasó y me dijo, sos un genio. Fue, digamos, comedida, sos un copado. Estaba claro en ese momento, madrugada en la Iniars, casi las 4 de la mañana, que no me pagaría nunca, como en efecto nunca me pagó. Lo que no estaba claro, no al menos para mí, es que lo peor estaba por venir. De pronto saltó sobre mí esa perra de considerables proporciones y lengua babosa, la bendita Benita, y empezó a ladrarme y olisquearme las pelotas y lamerme entero, mientras Lola Repeto se reía y encontraba cómico y enternecedor que la maldita perra me perforase los tímpanos con sus ladridos agudos y, a la vez, me llenase de olores repulsivos, saltando sobre mí, dejando caer su baba sobre mi ropa, lamiendo mi cara y mis brazos, en un estado de frenesí o sobreexcitación que me dejó perplejo y sin capacidad de decir palabra. Esperaba que Lola me socorriera, pero ella seguía sonriendo como si pensara que yo estaba disfrutando de aquel momento espeluznante. Benita siguió llenándome de pelos, de baba, siguió saltando como una histérica sobre mí y no dejó de ladrar, aparentemente en señal de alegría, a pocos centímetros de mi cara y, por consiguiente, de mis orejas profanadas. Fue un momento realmente atroz por la violencia con que el animal se sentó sobre mí y por lo mucho que duró el trance y por mi pasmo e incapacidad para defenderme de dicha agresión canina. Aguanté todo lo que pude haciéndome el tonto, pero cuando advertí que Lola Repeto seguía con su risa, decidí que si no hacía algo pronto, Benita se cagaría de la felicidad sobre mí. Le dije entonces a Lola Repeto con voz sombría: por favor, aleja a esta perra de mí. Lola Repeto, que en ese momento me pareció incluso más estúpida y babosa que su perra, me respondió: pero no es como te quiere. Enseguida sentí algo cálido en mi entrepierna. Eché una mirada y comprobé que Benita me quería tanto que estaba meándose sobre mí. Eso ya fue demasiado. Cogí a la perra del pescuezo, la levanté en vilo y la arrojé con todas mis fuerzas contra la biblioteca. El impacto de la perra babosa en los precarios anaqueles de madera provocó algo que no había calculado, pero que no me contrarió en modo alguno. Un número de libros, algunos de mi autoría, cayó sobre la perra, que, asustada, se fue, la cola entre las piernas, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Ahora Lola Repeto estaba indignada conmigo. Casi la has matado, me espetó, y salió corriendo a consolar a su perra. Yo me miré en el espejo, noté mi entrepierna húmeda por el orín de Benita, me olí en la ropa y en la cara la inmundicia de Benita, y decidí que me largaría sin despedirme y que aquella sería la última vez que vería a Lola Repeto. Salí raudamente, subí al taxi y le pedí, ya estaba amaneciendo, que tomase la avenida General Paz y me llevase deprisa hasta Ezeiza. Por lo visto, me equivoqué, debo ver a Lola Repeto una última vez, debo verla para matarla. De paso, si puedo, mataré a la odiosa perra Benita, que me llenó de baba y pelos y orina aquella horrenda madrugada en la Iniars. Por lo demás, huelga decirlo, Lola nunca hizo el documental sobre el travesti boliviano Evan y me devolvió la plata. Méritos parece haber hecho para que la mande a rodar un documental al más allá. En una banca de la iglesia Los Dominicos, en la avenida Camino el Alba, cerca de la clínica Las Condes, un hombre de mediana edad, de buen semblante, con mandil celeste, se hinca de rodillas, cierra los ojos y reza por la salud de su paciente Alma Rossi. En rigor, Alma Rossi es ya, pasadas 5 semanas desde que llegó en un helicóptero en estado de coma, algo más que una paciente, mucho más que una paciente, es la mujer misteriosa a la que nadie visita, la mujer de rasgos de esfinge que guarda absoluto mutismo, la mujer sin pasado y sin futuro de la que este médico, contrariando juramentos éticos, parece haberse enamorado, al punto que estaría dispuesto a dar la vida para que ella saliera del estado vegetal. El médico se llama Alberto Fontaine y es un hombre traspasado por la melancolía incurable que se instaló en su espíritu y nubló su mirada cuando perdió a su joven esposa por culpa de una enfermedad fulminante. No tiene hijos y ama a su esposa muerta, pero ahora ama también a su paciente casi muerta, y todos los días le habla, le dice frases al oído: vas a vivir, te prometo que vas a vivir, y cuando estés bien yo te voy a cuidar y nunca más te pasará nada malo.
y atestigua que cuando él le habla y le dice palabras suaves y alentadoras, ella mueve el dedo meñique del pie izquierdo como si estuviera escuchándolo, como si aquella voz le resultase reconfortante. Lo que el doctor Fontaine no entiende es por qué nadie visita a Alma Rossi, ni siquiera ese hermano que llama de vez en cuando y de manera fugaz, no tiene un marido, un amante, amigas, padres, hijos. ¿De dónde ha salido esta mujer sin nadie que dé un peso por ella, ni siquiera su hermano? ¿Cómo puede una mujer tan bella ser, a la vez, tan distante del mundo, tan extraña a los demás? Su pasaporte dice que es peruana y también italiana. Pero mucho más no sabe el doctor Fontaine, a pesar de que incontables veces ha buscado el nombre de Alma Rossi en Google, pero nada aparece, nada de nada. De rodillas en una banca de los dominicos, el doctor Fontaine eleva una plegaria desesperada: Señor, tú te llevaste a mi esposa, tú me sometiste a esa prueba de fe, yo respeto tu voluntad y te sigo queriendo y soy tu humilde discípulo y soy nadie para pedirte nada. Pero por esta sola vez te ruego un favor, ruego tu intercesión para que mi paciente salga del coma y recupere la salud. No te lo pido con ningún interés subalterno. No creas que soy tan tonto para pensar que ella sentirá por mí lo que yo siento por ella, solo te ruego que la sanes, que la cures, y que si para eso yo debo sufrir, que me impongas todos los sufrimientos que tú consideres apropiados. Luego el doctor Fontaine se sienta en la banca y comienza a rezar el rosario en latín, tal como le enseñó su madre. La memoria es una espía que se aloja en mi cabeza y cumple órdenes del enemigo. La memoria, mi memoria, recuerda siempre lo que me convendría olvidar, y olvida lo que me haría bien recordar, porque la memoria, o mi memoria, tiene siempre espacio para alojar recuerdos que lesionan mi honor y sin embargo se niega a grabar esos otros recuerdos en los que quizá fui feliz o al menos no resulté derrotado o humillado. No lo sé. Solo sé que cuando escribo, recuerdo, y cuando recuerdo, las imágenes que se apoderan de mí son aquellas en las que quedo mal parado. ¿Parece una razón suficiente para dejar de escribir? Pero tal opción no es una opción, como probablemente sabe cualquier escritor. Una vez que eres adicto al vicio de escribir, como al de matar, no hay cura posible, a no ser que mueras. Incluso si me volviera ciego seguiría escribiendo, incluso si me amputaran las manos seguiría escribiendo, incluso si no supiera qué inventarme o qué recordar seguiría escribiendo, incluso si tuviera la certeza de que nadie habrá de publicar lo que escriba seguiría escribiendo. De modo que parece ser mi destino recordar para escribir. Y como lo que la memoria almacena son hasta los mínimos registros de la infelicidad, escribir te devuelve siempre a momentos que, en aras de tu salud y bienestar, tendrías que haber olvidado, deberías haber olvidado. No se elige lo que se recuerda y tampoco se elige lo que se olvida. No existen técnicas para olvidar, me lo dijo un amigo. Por eso, cuando pienso en Lola Repetto, me asalta también el recuerdo de aquella tarde en el hospital. Su madre, Pepa, estaba enferma. En realidad siempre estaba enferma porque era obesa y tenía diabetes y la presión le subía o le bajaba, pero constantemente tenía algún problema más o menos delicado de salud, y Lola Repetto estoicamente hacía el papel de enfermera. No sé por qué, aquella tarde Lola logró convencerme de ir con ella al hospital de la Iniars para visitar a su madre. Me sorprende que haya conseguido convencerme. No visito enfermos ni asisto a bodas o a funerales como regla general, y no hago excepciones aun si se trata de personas muy queridas, salvo que me vea atrapado, como tras la muerte de la abuela de Lola Repetto, aunque eso ocurriría más adelante. Lo cierto es que Lola Repetto y yo estábamos en la habitación del hospital hablando naderías con Pepa, su madre, cuando apareció la abuela Conchita, que un año más tarde habría de morir en mis brazos reclamando su salero perdido. Conchita, española infatigable, era una de esas mujeres que no saben estar quietas y a pesar de los años y los achaques se conducen temerariamente como si fueran jovencitas, y entonces manejan un coche y van dejando contusos por el camino sin darse cuenta siquiera, o salen a caminar y se tropiezan y caen y se rompen tal o cual hueso, o se quedan encerradas en un ascensor porque aprietan el botón erróneo y luego les sobreviene un ataque de pánico, o pasan toda clase de peripecias y sinsabores. Porque se niegan a aceptar que ya no están en edad de seguir circulando libremente como peatonas, ya no se diga como conductoras de automóviles. La abuela de Lola había caminado un buen trecho hasta el hospital, enterada de que su hija Pepa estaba internada, y cuando entró en la habitación no tenía buen semblante, parecía exhausta y una palidez casi transparente había impregnado su piel ajada.
Nos saludó a todos con un beso en la mejilla y entonces, cuando se acercó a mí, sentí un olor a caca y pensé que la abuela se había cagado en los calzones sin darse cuenta y no dije nada. Pero ella, como si nada pasara, se quedó allí conversando, y pude ver en la expresión de perplejidad de Lola Arepeto que ella también sentía el nítido olor fecal, y pude ver en la cara descompuesta de Pepa, la madre de Lola, que ella también estaba pensando: joder, la vieja Conchita se ha cagado y ni cuenta se ha dado. Pero Conchita, como si con ella no fuera la cosa, hablaba y hablaba del viaje inminente que haría a España con sus amigas, todas señoras que sobrepasaban largamente los 80 años, todas señoras que se negaban a quedarse tranquilas en sus casas. Lo cierto es que el olor a caca se instaló en la habitación del hospital y en algún momento fue tan poderoso y desagradable que ya resultaba imposible seguir fingiendo que no olía a caca humana, y fue entonces cuando Lola Arepeto le dijo a su abuela: ¿me prestas La Nación? La abuela tenía, bien enrollado en su brazo, un ejemplar del diario La Nación. No, sentenció, de un modo brusco. Lola se rió y dijo: anda, no seas así, préstame La Nación, que queremos ir al cine con Javier. Conchita respondió de un modo seco, severo: ¿y si van a ir al cine, para qué necesitan mi periódico? Para ver qué películas están dando en el Village y en Patio Woolwich, le dijo Lola, sorprendida. Luego Lola Arepeto estiró el brazo, pero su abuela se alejó de ella y se rehusó a prestarle el periódico y lo estrujó fuertemente entre sus brazos. Mamá, deja de hinchar las pelotas, dale el diario, le dijo Pepa, la madre de Lola, desde su cama. No, volvió a negarse la abuela Conchita. No le doy mi diario, replicó, indignada. ¿Por qué?, preguntó Lola, sin entender. Porque no me da la gana. Porque es mi Nación. Si vos querés leer La Nación, anda al kiosco, nena. Esta es mi Nación y no me la quita nadie. Lola se largó a reír y enseguida se acercó a su abuela y empezó a tironearle el periódico, y Conchita se sobresaltó, resopló, se aferró al diario como un náufrago a una balsa, e hizo cuanto pudo para evitar que su nieta le quitara el ejemplar de La Nación. En medio de esos forcejeos que yo encontraba incomprensibles y que atribuía a la demencia senil, de pronto algo cayó al suelo, algo que había estado escondido entre las páginas del periódico, y entonces la abuela Conchita quedó lívida, paralizada, y todos miramos al suelo y parecía una prenda íntima, algo de color rosado, y luego yo sentí, o todos sentimos, que el olor a caca se multiplicaba, que era de allí, de esa prenda rosada, de donde provenía aquel olor, y entonces Lola Arepeto sumó imprudencia a la temeridad, se agachó y levantó aquello que apestaba y dijo riéndose: abuela, ¿qué haces con un calzón cagado en medio del periódico? Pepa, la madre de Lola, se echó a reír como si supiera todo. Yo no entendía nada, no entendía por qué alguien escondería una prenda cagada entre el suplemento de espectáculos y el de bienes raíces. Pero fue Conchita quien, con conmovedora franqueza, me permitió entender el misterio del olor aquella tarde en el hospital. Es que me hice en el calzón cuando venía caminando, se me escapó, y fui al baño y me limpié y guardé el calzón en el diario. Por eso no te quería prestar el diario. Lola y su madre se rieron, yo no me reí porque me pareció que la abuela se sentía humillada. Lola le preguntó: pero, ¿por qué no tiraste el calzón cagado a la basura del baño? ¿Por qué lo guardas en el periódico? Conchita se acercó, le quitó el calzón cagado, lo metió de vuelta entre los pliegues del periódico y sentenció: porque una dama como yo no deja nunca un calzón tirado por la calle. Este calzón lo voy a lavar llegando a la casa y mañana estará como nuevo, dijo, y luego dio media vuelta y se marchó sin despedirse, pero dejándonos como recuerdo el olor a caca. Hasta donde yo sé, mis víctimas no se conocen entre sí. Sin embargo, todas conocen o deben conocer al inefable periodista, quiero decir, agitador de temas escabrosos, Carlos Cacho Lagrand, pues su presencia en la radio y la televisión es frecuente y más bien excesiva, al punto que aún sin quererlo uno escucha su voz raspada o ve su imagen de cuervo una y otra vez, en un canal de aire o en un canal de cable o en una radio AM o en una radio FM. Lagrand es ubicó, un pulpo mediático, y no hay persona en la Argentina, incluyendo a los enfermos mentales, que no lo conozca y que no lo quiera o odie. Los enfermos mentales, sospecho, deben amarlo, pues tal vez algunos, los menos enfermos, o los más, lo reconozcan como a uno de ellos que, sin embargo, ha conseguido seguir en libertad, sin que lo confinen en un nosocomio para dementes. De modo que presumo que Lola Arepeto,
Agustín Burdizo, Nico Ollarvide y el vecino ruidoso de arriba saben quién es el inefable Legrand, pero presumo además que ninguno lo ha tratado personalmente, aunque esta presunción podría ser errónea en el caso de Ollarvide, pues es más que probable que, siendo el provocador escandaloso que es, haya sido entrevistado más de una vez por Legrand, pero también puede ser que Ollarvide, siendo el genio atrabiliario que es, odie a Legrand porque alguna vez habló mal de él y se haya propuesto no darle nunca una nota a ese enano. Casi con toda seguridad, los cuatro, Lola Arepetu, Burdizo, Ollarvide y Legrand, desconocen dónde vivo y, por tanto, desconocen la existencia del vecino del piso de arriba. Con alta probabilidad, Lola Arepetu y Agustín Burdizo no se han conocido nunca, pues Lola Arepetu no asistiría al restaurante de Burdizo, es demasiado caro, y Burdizo no pasaría ni perdido por la librería de Lola Arepetu. Los libros le dan estupor y nunca terminó de leer uno, ni siquiera Mi planta de naranja lima. Me atrevería a apostar que Agustín Burdizo, el rey del glamour, el chico mimado de los bonaerenses millonarios, el pequeño principito argentino, aunque en rigor Burdizo es hijo de italianos y fue educado en Ginebra, pero decidió vivir en Buenos Aires, básicamente por puto o porque la ciudad le resultaba conveniente y amigable, no ha conocido nunca a Nico Ollarvide, loco entre los locos, puto entre los putos, genio perdedor y marginal, actor, hombre tatuado y con la cabeza rapada, cocainómano. Y adicto al sexo pagado, al sexo con los muchachos de la calle Santa Fe, pues dudo mucho que Burdizo haya ido jamás a los teatros decadentes donde se ponen las obras geniales de Ollarvide, yo no me pierdo ninguna, y no somos nunca más de 40 o 50 quienes vamos a verlo pasada la medianoche en un teatro que apesta a orín, y dudo más todavía que Ollarvide haya ido a comer alguna vez al restaurante exclusivo, caro y de platos diminutos, parece que allí se paga no por comer sino por exhibirse, del que Agustín Burdizo es dueño no porque la gastronomía sea una de sus pasiones, sino porque cuando decidió mudarse de Ginebra a Buenos Aires lo hizo básicamente por puto, y ya en Buenos Aires tenía tanto dinero que decidió abrir un restaurante básicamente por puto, para llamar la atención y hacer un casting que le permitiese elegir a los 40 camareros más bellos de la ciudad, muchos de los cuales comprendían que una parte inevitable de sus obligaciones laborales era tener sexo con Burdizo cuando él así lo deseara y como él lo deseara, y al que asistía todas las noches pasadas las 12 básicamente por puto, no porque tuviese hambre sino porque se había metido coca, no mucha, y quería tomarse unas copas y decidir a qué camarero se levantaría esa vez. De modo que me atrevo a especular, sin pruebas o evidencias, que mis 5 víctimas no se conocen entre sí, aunque 4 de ellas deben de saber bien quién es Cacho Legrand, pues todos en la Argentina saben bien quién es Cacho, salvo el propio Cacho, y Ollarvide debe saber quién es Agustín Burdizo y a la inversa, y puede que el odioso vecino de arriba no sepa quién es la propietaria de la librería de esplendor que habrá de morir, quién es el dueño de la gloria que habrá de morir, quién es el actor marginal y cocainómano que habrá de morir, quién es el periodista truculento de la radio y la televisión que habrá de morir y puede que incluso no sepa quién es su vecino del piso de abajo que habrá de matarlos. El orden en que los mataré estará dictado por su popularidad, Legrand, Ollarvide, Burdizo, Arepetu y el vecino de arriba. Si comienzo con el vecino de arriba, Legrand armará tal escándalo mediático que con seguridad en 2 días toda la ciudad sabrá que vivo en ese edificio y además Legrand me sindicará como el principal sospechoso. Por eso el primero en morir serás vos, Cacho Legrand, por eso y por preguntarme si yo le di coca y me cogí a Anita Kazan antes de que ella se suicidara, había que ser muy hijo de puta para hacerme esa pregunta, la verdad. Es una ventaja que los crímenes que he cometido en el Perú y en Chile no hayan aparecido en la prensa argentina y que yo siga siendo en Buenos Aires el mismo escritor de quien nadie sospecharía que ahora también es un asesino en serie y que mis víctimas no sepan nada sobre la sangre que he dejado regada en el camino. También es una ventaja que Isidoro, el portero uruguayo, me haya conseguido una pistola con silenciador, calibre 9 milímetros y, sobre todo, que, noble y leal amigo, me haya creído cuando le dije que he sido amenazado de muerte por ciertos enemigos políticos de mi país, sicarios a sueldo del imperio venezolano, que ha extendido sus dominios al país donde nací y lo ha sometido a la condición de colonia pedigüeña. Lo que no es una ventaja en modo alguno es que Cacho Legrand sea un hombre tan popular. Al serlo, es amado y es odiado y, por tanto, viviendo en Buenos Aires, es posible que tome sus precauciones y que porte un arma de fuego, aunque estoy casi seguro, porque lo he visto pasear por los bares de Palermo Hollywood, de que casi siempre va solo, manejando su Mini Cooper verde,
tratando de levantarse a una chica despistada que se deje embobar por el poder mediático de ese pequeño genio del mal. No será fácil emboscar a Cacho Lagrand. Todo el día trabaja, temprano en la radio, luego en la televisión, de nuevo en la radio, no deja de hablar, es una máquina para hablar, y no es que hable cosas iluminadas, al contrario, habla necedades, pamplinas, majaderías, dice cosas chocantes, de mal gusto, ofende a las mujeres, es vulgar, zafio, superficial, pero curiosamente la gente lo quiere, o lo odia, pero aún odiándolo lo escucha, por esas razones, porque Cacho Lagrand se atreve a decir por la radio y la televisión las barbaridades incendiarias que muchos quisieran decir pero no tienen los huevos de Cacho y entonces aman a Cacho porque lo representa y les da voz. Tengo en mi agenda el celular de Cacho Lagrand, pero es obvio que no debo llamarlo para que la policía no dé conmigo cuando investigue el crimen. Nadie sabe cuánto odio a Cacho, y, en honor a la memoria de Anita Kazan, lo mataré. Porque Anita Kazan no se hizo cocainómana por mi culpa, como dijo aquella vez Cacho Lagrand, ni se mató estando conmigo, como luego acusó falsamente Cacho Lagrand, ni mucho menos se mató porque yo la hubiese dejado o la hubiese engañado con otra mujer. Anita Kazan saltó, con solo 30 años, desde el balcón de un departamento de la calle El Salvador simplemente porque